Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Estamos muy bien acompañados con colegas administradores para conversar de este tema que creo que puede ser interesante debido a que es una tendencia cada día más fuerte en nuestro país. Se trata de los edificios full eléctricos. ¿Cómo funcionan? ¿Conviene o no conviene? Al administrador le trae muchos problemas, le acarrea situaciones con los residentes. Todo esto los vamos a ver con nuestros invitados que tienen experiencia en administrar este tipo de comunidades. Antes de saludarlos a ellos, debo saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, profesionales expertos en actualización de reglamentos de copropiedad, y también a Vivo en Condominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesoría contable y capacitación de administradores. Ahora sí, quiero saludar a Eliseth Aria, ha estado varias veces con nosotros, así que muy bienvenida, Eliseth. Muchas gracias, Aníbal, por haberme invitado. También a Francisco Sangüesa, un experimentado administrador muy conocido y apreciado por muchos colegas. ¿Cómo estás? Bienvenido, Francisco. Hola, Aníbal, muy bien, gracias. Aquí listos para aportar en lo que se pueda. Perfecto, gracias. También nuestra colega Ana Vega nos visita por primera vez, ¿verdad, Ana? Sí, primera vez. Muy bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y también un amigo y colega, Humberto Acosta. Bienvenido, Humberto. Gusto de saludarte. Muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Esperamos hacer un aporte y que pueda ayudar también a los demás administradores en esta senda que tenemos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Lo primero que quisiera es preguntarle si alguno de ustedes podría definir lo que es un edificio full electric. En pocas palabras, en palabras sencillas. Bueno, un edificio full electric es aquel que funciona sin gas. O sea, no hay instalaciones de gas, por lo tanto, no hay matriz de gas que llegue al edificio y todos los elementos que componen el edificio son eléctricos. No hay calefón, por ejemplo, hay un termoeléctrico, la cocina es eléctrica, el horno es eléctrico, es decir, no hay intervención de aparatos a gas. Perfecto, muchas gracias. Ahí quedó clarísimo, ¿verdad? Con palabras sencillas. Ahora, mi pregunta sería entonces, ¿qué pasa con la certificación de gases? ¿Es obligatorio para estos edificios o no? No, no Bueno, en existe. este No, caso no existe, claro. No existe, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué pasaría si alguien que quiere ahorrar, ¿verdad? Y no quiere reparar la cocina que se le echó a perder, pone una cocina con un balón de gas de 15 kilos? ¿Es factible? ¿Es legal? no, ¿Se está permite? prohibido. Está ¿No? prohibido en los edificios usar balones de gas. Ah, perfecto. Ok, Así que Y muy no, a bien. no parafina podría Entonces, hacerlo. también, porque ah, pasa en el invierno, y a parafina también, porque pasa en el invierno que muchos residentes quieren poner su Toyotomi y la parafina tampoco la pueden usar. La calefacción que deben usar es la eléctrica. es muy buen punto ese, ¿ah? Porque, y ustedes han podido comprobar algunos si es más cara la electricidad o la parafina, por ejemplo, ahora que estamos en invierno en Chile y alguien quisiera usar Bueno, la en Toyotoni particular, o la foguita, en antes parti- existía la foguita. Francisco se debe acordar, los demás no, pero nosotros dos Por sí. favor, por favor. bueno, Ah, las en canas son particular, experiencia nomás. Ah, ya, correcto. Chicos, sí, yo en particular, Aníbal, yo creo que es un poco el gran problema que tenemos, los administradores que tenemos, tanto edificios normales como que son certificaciones de gas y eléctrico, porque en invierno, obviamente, a estos departamentos o a las unidades se les dispara un poco el consumo. Y ahí a donde ellos quieren ahorrar, y ahí tenemos que lidiar un poco en ese balón de gas que va subiendo por el ascensor, ¿cierto? O estos bidones de 20 litros que están llevados en vehículos por ascensor, y donde claramente, como decía Eliseth, no está normado y está fuera de cualquier seguridad. Una de las cosas que tiene un full electric
es básicamente esto, porque al no tener la certificación de gas, nos salimos un poco de este tedio que tenemos todos los administradores, que cada ciertos años tenemos que certificar el gas, esperar que ellos nos abran la puerta, una, dos, tres visitas. Pero claro, en invierno, sobre todo en esta fecha, donde se le aumenta claramente su consumo y su boleta eléctrica. Y ahí es donde, Aníbal, tenemos que estar lidiando frente a esta situación. Perfecto, gracias. Pero, Ana, ¿sabes qué? Hay un punto importante. Si bien la normativa del edificio dice que estos departamentos full electric no pueden usar gas, está la certificación SEC que te dice que el galón de gas puede ser utilizado en equipos movibles, llámese estufa, parrilla, por lo tanto tenemos algo que el residente te puede decir, oye, pero la normativa SEC dice esto. Está bien, puede ser, porque la normativa dice que tú puedes usar cilindros en equipos móviles tales como estufa, parrilla, ¿cierto? Pero acá yo creo que va un tema de hacer entender a la gente la cultura donde está viviendo. Si yo compro un edificio full electric, la norma de esa construcción, y seguramente lo más probable es que esté escrito en el reglamento de copropiedad que se le entrega al residente cuando compra la unidad, que no lo lee, debe estar claro, establecido ahí que dice que el edificio es full electric, por lo tanto la calefacción debe ser eléctrica. Y ahí hay un trabajo del administrador cuando uno ve ese tipo de situaciones que está faltando a la norma, que está establecida en reglamento, decirle, mira, tú cuando compraste en el reglamento establecía que tu calefacción debía ser de este tipo, entendiendo que tenemos una normativa SEC y todo lo que el residente te pueda decir a ti, tiene que prevalecer para nosotros el reglamento que es como manda la comunidad. ¿Y por qué digo que hay un tema cultural? Porque también hay un tema de que la gente, si no tiene la estufa, es como que no está calentito. O si no tiene la parafina, no está calentito. Pero también tenemos que instruirlo en los medios de calefacción eléctricos que hay. No sé, eh, watt de la estufa que compran, o a lo mejor viene con algún radiador eléctrico, inclusive el departamento enseñarlo a usar. Yo creo que también va ahí como la tarea nuestra de enseñar cómo se usa perfectamente el edificio full electric de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento, porque el reglamento, digamos, es la construcción en sí que tiene el edificio que está establecido ahí. perfecto. Gracias. Claro. Eliseth, desde tu experiencia y de acuerdo a lo que se acaba de señalar aquí, ¿cuáles otras pueden ser las principales ventajas que tú has observado con este tipo de edificio full electric? O sea, para uno como administrador es abocarse netamente al tema eléctrico. O sea, como decíamos anteriormente, ya no tienes que estar coordinando certificaciones que muchas veces resultan ser bastante tediosas en las comunidades porque dependemos mucho de los departamentos para poder obtenerla. Y, y a la vez, cuando la gente ya toma su cultura de que vive en un edificio eléctrico, se hace mucho más sencillo todo para nosotros en cuanto a la operación. Y sí, también tenemos que estar mucho más abocados a otro tipo de mantenciones y tener un poquito de conocimientos más, no como eléctricos, sino que cómo funciona la mantención propiamente tal. Pero a mi juicio es mucho más eficiente y sencillo para el administrador un edificio full electric que uno tradicional. Y hay Perfecto. otro punto igual, don Aníbal, Sí, que es sí, que los edificios full electric, a diferencia de los edificios que tienen caldera, hay un coste económico, porque mantener la sala de caldera entre las llaves que se agripan, que los boilers se dañan, que hay que estar lavando los intercambiadores de calor antes de la temporada y entre medio de temporada para que funcione el agua caliente, igual hay un tema económico asociado a los full electric, que claro, hace que no se incremente el gasto común. buen punto. Pero hay otro Pero, tema también, que es Sí, que la comunidad tiene que hacerle mantención a los termos. Cada residente debe hacerle mantención al termoeléctrico. o Y sea, eso cada uno. muchas veces no lo hacen, y ahí empiezan las fallas, que no me sale el agua caliente, que qué pasa con la energía, etcétera, etcétera. Y Y la también se producen filtración. filtraciones, y también se producen filtraciones a través de los termos, por nula mantención. claro, y Buen punto de la mantención. si bien nosotros no tenemos la mantención de las calderas, tenemos que tener una inspección termográfica anuales que también no son tan económicas.
la cual nos permite ver el estado de todos nuestros componentes de los tableros. Exacto. Buen punto. Humberto, en tu caso, ¿en qué te fijas tú o cuáles son los mayores problemas que te ha dado estos edificios full electric? Mira, Aníbal, yo, bueno, no sé si suerte, pero he tenido la suerte de tener un edificio de 20 años donde el primer edificio se hizo 10 años antes que el segundo. El primero era con gas, es con gas, y el segundo es full eléctrico, en la misma área. Claro, básicamente o técnicamente el con gas requiere un poco más de cuidado, como decía Eliseth, perdón, y Francisco, que tenemos que tener un cuidado en los controles preventivos de las calderas, ¿cierto? En los calefactores, en el intercambiador de calor, que esto tiene que ser limpiado sí o sí, y algo que no mucha gente cree que se debe hacer, porque la ley de Murphy siempre funciona y siempre en invierno están fallando los intercambiadores, ¿cierto? Y tienen que ser antes. El full electric, sin lugar a dudas, es mucho más tranquilo para la administración. Pero sin embargo, también hay una conciencia que es muy difícil de diseñarlo frente a los copropietarios, que es la educación. Educarlos que, como decía Francisco, de que tienen que hacer una mantención de sus calefactores, tienen que hacer una mantención, ¿cierto?, de sus resistencias del mismo departamento, de no aumentarlo del mismo agua caliente que está en los termos, que tienen que hacer una mantención, porque claro, cuando falla esto, hay una filtración y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, po. De saber dónde está la filtración. La filtración muchas veces viene del mismo departamento, de saber cómo se tiene que abocar esto. Obviamente también están los seguros asociados. Por lo tanto, si bien es cierto, un full electric es mucho más tranquilo a nivel de mes a mes, pero también puede gestionar mayores problemas con respecto al uso de otros tipos de calefacción, como decía yo anteriormente. El grupo generador para un edificio full electric, un grupo generador tiene que estar al full, o sea, cuando se corta la energía eléctrica, tiene que abastecer a lo menos un ascensor, pero bien, y la sala de bomba tiene que estar abastecida y yo siempre he considerado que debemos de mantener un switch para cortar todos los enchufes que están en áreas comunes. Porque muchas veces cuando se corta la energía eléctrica, la gente se adueña de los enchufes de áreas comunes, colocando alargadores y se da energía para sus lados y al final un grupo electrógeno que tenía que abastecer un 50% está abasteciendo un 100%. El petróleo que nosotros teníamos destinado para 12 15 horas se nos van en 6 horas. Por lo tanto, también es bueno que eso funcione. O sea, que tener un switch, yo recomiendo tener un switch para áreas comunes para que esto no suceda, porque créeme que es muy tedioso ir departamento por departamento a decirle que saquen sus alargadores. Yo he tenido casos que del alargador sacan otro alargador y ese otro alargador. Y al final terminamos casi como Como una los costa. bomberos, haciendo Claro. acoples de manguera para llegar más lejos. No, y la verdad que la educación de copropiedad, yo creo que es una de las cosas más difíciles que nosotros los administradores tenemos. O sea, educar a cada una de las familias de que tengan conciencia de que sus derechos terminan donde empiezan el otro es súper difícil. O sea, más allá de la multa y todo, eso yo creo que es un poquito lo que uno tiene que tener. Eso. Yo tengo Perfecto. el caso de una colega que tuvo que sacar todos los enchufes de las áreas comunes y tuvo que poner tapas en todos ellos para evitar esa situación. Le pone Sí, tapa. Bueno, en mis tiempos, cuando veíamos que alguien se colgaba de esa forma, digamos, porque le cortábamos la luz por morosidad, eh, y se colgaba, nosotros, con autorización del comité, por supuesto, desenchufábamos el alargador y le cortábamos el macho, digamos, donde va, ¿verdad? Y nos quedábamos con el macho y se lo devolvíamos después. Bueno, pero Anita, ¿tú crees que el administrar un edificio full electric exige conocimientos técnicos o una gestión diferente en comparación con un edificio común y corriente? Mire, yo creo que todo, sea eléctrico o sea gas, uno como administrador constantemente está como retroalimentándose de cómo funcionan los sistemas, independiente si es eléctrico o es a gas.
Yo en lo personal lo hago con los mismos mantenedores porque independiente de cómo sea el medio de calefacción o uso, digamos, uno tiene que interiorizarse cómo funciona el sistema, cómo trabaja el sistema, las mantenciones que hay que hacerle a ese sistema. Y yo veo beneficioso el full electric al administrador porque no es que tenga menos mantención, pero hay menos, eh, vuelvo al ejemplo de la caldera, no hay llaves que cambiar, no hay intercambiadores, no hay boilers, los boilers son un gasto altísimo que tienen las comunidades cuando hay cambio, entonces eso claramente a uno le facilita un poco el trabajo, pero en cuanto a conocimiento, yo creo que todo administrador se va retroalimentando todos los días de algo, porque esto es algo que uno nunca termina de aprender. Como que Perfecto. tenemos menos intervención, pero Es concentradas en una gestión. claro, Concentrado en Qué gestión. claro. bien eso, ¿ah? Sí, me gustó ese concepto. Está Sí. muy, muy, muy interesante. En tu caso, Francisco, ¿cómo lo ves? ¿Es compleja la parte técnica del full electric A o es ver, fácil de llevar? aquí ocurre un tema bien importante, que es la calidad del agua. En un edificio con calderas a gas, tú tienes los problemas de los boilers que se echan a perder, se deterioran mucho, las bombas, el, el intercambiador de calor lo tienes que limpiar a veces mucho más seguido, Claro. etcétera, etcétera. Las llaves de paso. Realmente es un gran problema en la calidad del agua. Pero eso tiene solución. Hay sistemas que te evitan, digamos, que se forme ese sarro. Y yo lo puse en un edificio. Si alguien necesita datos, después se puede comunicar conmigo para conversar sobre el tema. ¿Ya? Y a lo mejor podría ser un tema adicional de conversación. Hay sistemas que evitan la formación de sarro en los sistemas. Se te va la Ahora, voz, ¿perdón? como que se disminuyó el volumen. Ya, no, estoy bien, Ya, ok, déjame, voy a ahí está revisar. mejor. Pero en todo caso, mira, lo importante es que en el caso de cuando uno tiene caldera a gas, ese costo, si bien es cierto, lo paga toda la comunidad, eh, es un costo que y es un trabajo que tiene que ver la administración. Sin embargo, en los casos de los full electric, cada propietario tiene que ver el tema de la mantención de su caldera. Los problemas son los mismos, o sea, la calidad del agua es la misma. La calidad del agua es la misma y la calidad del agua provoca los mismos problemas que provoca en una caldera y que provoca en los termos, las llaves de paso, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde se producen las filtraciones muchas veces. Entonces hay que concientizar a los residentes que tienen que hacerle una mantención periódica a las calderas, de lo contrario van a tener problemas y la duración de la misma va a ser menor. Entonces, pero ese es el gran problema. Y de ahí viene la filtración y todos los problemas del departamento de abajo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que provocan las filtraciones. Perfecto, Aníbal, gracias. yo quería Elisa, complementar un poquito con el tema de los sí, conocimientos técnicos. Bueno, a mí en particular me pasó, yo soy de la era antigua de los administradores, tú lo sabes, yo llevo muchos años administrando condominio, entonces no estaba esta cultura de edificios eléctricos. Y en mi caso me pasó que me tuve que capacitar en todo lo que tenía que ver con electricidad, o sea, aprender a leer bien la boleta, ver si el T1 conversaba con la capacidad que le habían asignado al edificio completo para que pudiera funcionar todas las cargas del edificio de las áreas comunes, revisar si es que algo de las áreas comunes iba de la mano con el departamento cuando están conectados, porque las cargas de consumo eléctrico se suma al área común. Entonces, de mi punto de vista, yo creo que igual uno requiere una pequeña capacitación adicional al edificio convencional. Yo creo que cuando uno le ofrecen administrar un condominio full electric, obviamente uno es una administración, la va a tomar, pero sí, yo creo que va a haber que dedicarse un mediodía o un par de horas a meterse un poquito a ver cómo funciona la base del sistema, porque en la práctica son las mantenciones, llamamos al técnico, nos colabora, tenemos un par de mantenciones adicionales que usualmente no se tienen en los condominios y no porque en los condominios de gas, no porque no vaya, sino que porque se tienden a dejar un poco de lado. Por ejemplo, las mantenciones eléctricas de los tableros
No todas las comunidades lo hacen todos los años. Acá estás obligado a hacerlo todos los años, incluso cada 6 meses, dependiendo cómo vaya el condominio. Es que Perfecto. a eso voy yo cuando uno como administrador siempre tiene que estar constantemente retroalimentándose y actualizando. Mira, yo tuve la bonita experiencia de trabajar en una constructora y cuando a nosotros nos presentaban el proyecto a construir, se presentaba el calculista, el arquitecto, el ingeniero constructor, el hito, todo el mundo, y te presentaban el proyecto. Y cuando tocaba los full electric, partíamos desde dónde iba a estar la instalación eléctrica, lo que iba a tener asociado el grupo electrógeno, cuánta capacidad va a tener cada departamento. Entonces tú cuando empiezas a entrar en este mundo te das cuenta que no es una cosa, son varias cosas que tú tienes que ir hilando en la administración y en la mantención de los edificios. No es solo el término full electric. Tienes que partir de una cosa y terminas en muchas cosas más. Por eso yo digo que uno como administrador constantemente está como capacitándose, aprendiendo. Cuando uno se junta con los mantenedores, sacarle provecho a ese mantenedor, porque por lo general ellos entregan mucha información del proceso que uno está viviendo en los equipos. Perfecto. Humberto, uno de los argumentos a favor de estos edificios es la seguridad. ¿Realmente consideras tú que disminuyen los riesgos al eliminar el gas o hay nuevos desafíos, hay otras situaciones de riesgo que se pueden enfrentar estos edificios? Mira, yo creo que un edificio, un condominio, lo que estamos haciendo nosotros es cambiar el riesgo. Por un lado estamos cambiando lo que es el monóxido de carbono, ¿cierto? O el oxígeno, el tema del gas, ¿cierto? Que tengamos acciones de riesgo con respecto al gas. Pero por otro lado también estamos asociándonos a un riesgo que cambia. Como decía Eliseth en su comentario, los seguros que tenemos nosotros en áreas comunes tienen que cambiar y tienen que conversar también, porque ahí tenemos también una sobrecarga. ¿Cierto? Donde si es que no está bien diseñado el edificio, ¿cierto? Vamos a generar una sobrecarga eléctrica que posiblemente puede generar un riesgo de incendio, ¿cierto? Y este riesgo de incendio es igual envergadura que un riesgo de gas, porque muchas veces este incendio va entre medio de las conexiones entre el empalme principal, que tiene que estar muy bien regulado y como decía Ana, tiene que estar muy bien estudiado y el departamento. Por lo tanto, cuando hay un incendio, lo más probable es que estos cables que ya están pasando por áreas comunes ya están siendo incendiados y nosotros vamos a tener un riesgo que ya llevó, no sé, 5 o 10 minutos en esta acción. Y ahí también nosotros tenemos que tener un buen corredor seguro, saber muy bien, como decía, accionar qué es lo que estamos nosotros asegurando. Porque, claro, estamos pagando 500, 600, 700 mil pesos en seguro de áreas comunes, pero de repente en este seguro no está asociado este tipo de riesgo. Yo creo que más que nada tu pregunta, cambiamos el tipo de riesgo, a un riesgo de gas, a un riesgo eléctrico. Y los dos son tan grandes porque el gas, tú no sabes que tenemos un riesgo hasta que alguien se desmayó o si tenemos Claro. algún elemento que nos pueda generar este tipo de acción, no podemos verla antes. Pero el riesgo eléctrico, si no tenemos unas buenas barreras, que son estos automáticos que nosotros decimos, estos tableros eléctricos que están accionados para este tipo de voltaje o algún departamento se le ocurrió porque a la antigua, po, Aníbal, cuando necesitáis más energía, cambiáis los tapones de tu casa, ¿cierto? Y tenéis más, no, total, el horno eléctrico ahora me funciona. Pero lo que estamos haciendo ahí es que el cable que está diseñado para una cierta cantidad de capacidad, la estamos llevando a su máxima expresión. Por lo tanto, tenemos que capacitarnos y tenemos que también ser súper honestos cuando no sabemos. Y decir, bueno, no sabemos, llamemos a un especialista que nos enseñe y revise. No sabemos del seguro. Bueno, llamemos al corredor de seguro idóneo y que nos revise y nos diga cuál es lo mejor. Yo creo que una de las capacidades que tenemos que tener los administradores es saber hasta dónde están nuestros límites, hasta dónde están nuestras capacidades y de ahí volver a formarnos en la capacitación, porque esto va cambiando, o sea, no es algo, el superhéroe aquí no funciona. Claro. Porque podemos fallar y las fallas son 100, 200, 300 familias que están ahí en riesgo. Yo creo que los riesgos se cambian, ¿no? Ok. Francisco.
¿Qué ocurre cuando se produce un corte demasiado largo del suministro eléctrico? ¿Cómo se han afectado los servicios esenciales en general y qué planes de contingencia deberían existir en esa comunidad? Bueno, cuando hay corte de energía eléctrica, que los ha habido, digamos, por varios días, Largos, claro. lo- claro, lo principal es siempre mantener el estanque del generador a plena capacidad. O sea, hay un corte como lo hubo el año pasado en el verano, Mm, en sí. que prácticamente un día de Claro. consumo del generador. Te consume bastante petróleo el generador y por lo tanto hay que estar preparado para eso y tener la capacidad de reaccionar rápidamente. Pero también eso va de la mano con la mantención que hay que hacer del generador, la mantención periódica. ¿Te fijas? Y eso, tal como decían, el otro problema es la gente que se cuelga de los enchufes, digamos, de los pasillos. ¿Mm? Y eso, afortunadamente, no, yo no he tenido ese tipo de problemas, salvo en un edificio una vez, una persona que, pero no fue por un corte de luz, sino que porque a ella le cortaron por no pago de gastos comunes. Por no pagar. Entonces se colgó del pasillo. Pero en general, la mantención que tiene que tener es que el generador esté funcionando, que las luminarias de emergencia que tienen la caja escala estén funcionando y que estén, porque a mí me pasó en un edificio que de quince luminarias eléctricas se robaron 5. Cuando yo lo recibí, habían 5 que se las habían robado. Y una de ellas la encontramos dentro de un departamento. ¿Te fijas? Entonces, eh, ah, hay que preocuparse de esas cosas. O sea, la, las luminarias de emergencia tienen que estar funcionando, tienen que estar, hacerle mantención también, o sea, estar preocupado cada cierto tiempo de ver si eso funciona o no y reponer las que no funcionan. Las baterías de esas a veces duran poco o hay que se desgastan rápidamente y hay que estar encima. Ahora, respecto de los departamentos, la verdad es que cada departamento, cada residente tiene que tomar sus medidas de resguardo, o sea, tener una lámpara en caso de emergencia, pero si es muy largo y el refrigerador o la nevera, o etcétera, etcétera, no hay nada que hacer. Digamos. Oye, ahí a mí me gustaría dar una sugerencia. Sí, Anita, por favor. Eh, Primero, el grupo electrógeno, si bien como comparto con el colega todo lo que dijo, las reservas de petróleo para esas instancias largas. Cuando fue el corte del 2025, varios fallamos, porque a mí me pasó en uno solo, que las reservas de petróleo no fueron las necesarias para ese momento. Entonces, ya hemos Sí. tenido 3 llamados blackout, que le llaman, que hemos tenido cortes casi en todo Chile, y nos han enseñado que la reserva de petróleo es súper importante para estos acontecimientos. Uno. Y lo otro, con respecto al tema de los refrigeradores y las neveras, mucho tiempo atrás yo aprendí que cuando tú le haces el requerimiento a Enel, siempre que se te corta la luz, indistinto si en todo el Chile o solo en la localidad, haz el requerimiento a Enel. Enel te va a dar un número de asignación de ese requerimiento. Tú mandas una circular a la comunidad y le indicas, estimado, como administración hemos hecho el requerimiento a Enel debido al corte de luz. Cualquier daño, pérdida que usted tenga, use este número de requerimiento y hágaselo llegar a Enel. Y Enel se contacta con las personas. Tú, no sé, obviamente te va a pedir respaldo de lo que estás perdiendo, remedios, boleto y todo eso, y Enel te hace una retribución. Porque Ujú. finalmente él es el responsable del corte de luz, no uno como administrador. Es la Buen empresa punto. Entonces Yo ahí yo les doy un consejo que pueden usar en este caso, porque las veces que hemos tenido largos cortes de luz, obviamente que la gente pierde eh, enseres, remedios, y esa es la posibilidad que tienen de algún recupero. Sí, a mí me tengo Perfecto. una gustaría, experiencia me con quería ese acotar un punto, poquito. Perdón, perdón. dale. No, Yo tengo una allá. experiencia con ese punto de un Sí. edificio donde se quemó un generador fuera de la comunidad y por la quemada del generador se quemaron las calderas independientes de cada departamento, Eliseth, algunas cocinas y microondas. Y Eliseth, justamente con ese,
Permíteme interrumpirte, mi disculpa, pero me están avisando que tenemos que ir a una pausa, no podemos continuar, pero en cuanto volvamos, toman la palabra. Tenemos que Dale. ir a una pausa, no se vayan, vamos a ir conversando con nuestros colegas, volvemos muy rápidamente. Bien, ya estamos de vuelta y antes de continuar y darle la palabra a Elisette, que justamente tuve que interrumpirla porque aquí de control me avisaron, debo señalarle que es importante mantener la piscina de tu condominio siempre en perfecto estado con los expertos. Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961 206 001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad, la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, expertos en mantención con años de experiencia, certificación en el MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad de que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelift.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos en la ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl, expertos que cuidan legalmente tu comunidad. ¿Quieres fortalecer tus conocimientos y crecer personalmente? En ANACOP, la Academia de Capacitación de Vivo en Condominio Consultores, te invitamos a especializarte con cursos y seminarios para administradores de condominio. Aprende con docentes expertos y adquiere herramientas prácticas en el área de contabilidad y finanzas, gestión tributaria de condominio, gestión laboral, cálculo de remuneraciones y cumplimiento normativo para aplicar desde el primer día. Más información al WhatsApp más 569 4099 4493 o en www.vivoencondominio.cl. Lisette, mil disculpas por haberte interrumpido. Nos estabas contando una experiencia, por favor, para recordarle a los No. auditores también, si la puedes repetir. No, les comentaba que yo tuve una experiencia en la cual ese número de requerimiento que nos contaba Anita funciona. Una comunidad se reventó un generador fuera del condominio y afectó calderas independientes y enseres eléctricos de distintas unidades. Y justamente por ese requerimiento, más después las boletas, porque cada uno tuvo que correr su costo, acá que es CGE ocurrió con todos los gastos y les pagó a todos los propietarios todos los daños adquiridos por ese transformador. Así que doy fe que funciona. Y Sí. no hay que complicar, o sea, no es tan complicado, no tramitan tanto, porque a veces he escuchado que la eléctrica en general como que les cuesta reconocer, ¿no? ¿No han tenido No. problemas? No, fíjate que no, cuando tú tienes las boletas de respaldo, tienes el número de cuando ocurrió el suceso, un par de correos de ida y vuelta y en poco tiempo tuvieron respuesta muchos residentes. Y lo que Perfecto. no falla, si en él no ¿Mm? responde, es que uno toma el mismo requerimiento y lo sube a la SEC. Y Sí, la SEC se comunica con el ente y en cuestión de horas toman contacto con uno y lo resuelven. claro. Y Ah, además, sí. ahora apoyar que si no sucede esos dos, al CERNAC. Ah, Sí. Sí, ah, esas son las etapas. Sí, Aníbal, me gustaría también aportar un poquito con sí. respecto a esta información. Y no solamente para los edificios full electric, sino que para todos cuando se corta la energía eléctrica. Es súper importante y yo recomiendo que todos tengan la noción del plan de emergencia y evacuación. Además, el rescate de ascensores es súper importante porque cuando ingresa el grupo electrógeno, muchas veces no conversa el grupo electrógeno con el ascensor y ahí tienen un impasse y la gente expresa adentro y es importante que los conserjes sepan cómo trabajar ahí. Y eso básicamente lo debe realizar la empresa de mantención de ascensores. Lo otro también más como que los CGE, que los electrodependientes tienen que estar ingresados. ¿Para qué? Para que les dé un equipo de soporte en caso de corte de energía eléctrica. Y otra cosa que a mí me ha ayudado mucho como comunidad
es que los refrigeradores que tenemos nosotros para nuestros trabajadores, cuando son mayores los cortes, nosotros lo ponemos a disposición para que la gente con diabetes pueda ir a colocar sus remedios Insulina. que tienen que estar refrigerados. Ah, buen punto. Sí, muy ¿Aló? buen punto. Gracias. ¿Se Francisco, cortó? Sí. se cortó. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las consultas, reclamos o preocupaciones más frecuentes de parte de los residentes ante este tipo de edificios? A ver, perdón, quiero hacer un alcance a la respuesta que dio anteriormente, me parece que fue Anita. ¿Ya? Respecto a la reserva de petróleo que debe tener el generador, esa reserva no puede estar en bidones dentro de la sala del generador. Eso está absolutamente prohibido porque es un riesgo de incendio. ¿M? No puede estar. O sea, lo que sí debe estar es que el estanque del generador esté a plena carga. Y eso es preocupación del administrador. Siempre debe estar a plena carga. Y un Eso. estanque de 200 litros, que generalmente son los estanques de los generadores, te dura no menos de 48 horas. Ahora, 200. ese es muy buen punto, Francisco. Por lo tanto, le pregunto a todos, ¿cómo lo hacen ustedes para tener un buen abastecimiento de combustible para el generador? ¿Lo mantienen ahí mismo o en algún lugar distinto? No, yo en lo personal lo mantengo en bodegas aparte. Pero sí, ¿por qué mantengo la reserva? Porque las dos veces que hemos tenido estos blackouts grandes, a las 2 horas, todos los servicios de Transbank, tarjetas, servicios de conexión se caen. Se caen. Entonces, me acuerdo que un año me pasó que hubo nieve en Las Condes y estuvimos casi una semana sin sistema. Entonces era muy difícil abastecer el grupo electrógeno porque las reservas no podíamos abastecernos de petróleo, teníamos que bajar a otras comunas a abastecernos. Entonces ahí yo tomé la lección de mantener reservas guardadas en caso de contingencia extrema, que uno nunca sabe día con el clima cómo está, cuándo las puede necesitar. Sí, sí, pero eso es un riesgo y no está permitido. Por Claro, seguridad hay que no puedes cuidar. mantener bidones con combustibles dentro de la comunidad. Sí, Eso es es un que riesgo sabes que lo grande. vimos con el segurito, el lugar, y abastecimos Ah, ese lugar especialmente para las reservas del grupo electrógeno, por esa Sí, experiencia que te digo que pasamos. pero si tienes una inspección de bomberos, por ejemplo, bomberos te lo va a hacer sacar inmediatamente. Es que Yo lo está en el tuve. plan de emergencia, está en el plan, ya, sí, está correcto. establecido, Ok. porque es parte Bueno, del pero protocolo. es un muy buen punto el que está planteando Francisco, así que mucho Sí. cuidado en las comunidades con este tipo de situación. Eh, Nosotros, Ahora sí te pido que me contestes la pregunta, Francisco, sobre las consultas, reclamos o preocupaciones más frecuentes de los residentes de estos edificios full electric. Mira, normalmente es relacionado con la mantención de los equipos, de los enseres. A quién le corresponde, si es al dueño, cuando están arrendando, o al Ah, arrendatario. Y la respuesta es siempre la misma, o sea, tiene que ver qué es lo que dice su contrato de arriendo. Pero lo concreto es que las mantenciones tienen que ser hechas en forma periódica. Si se produce un problema y ese problema, digamos, una filtración por falta de mantención, le va a salir más caro. Le va a salir más caro porque lo va a subir la comunidad, la administración va a interferir, digamos, va a hacer esa mantención y el costo lo tiene que pagar el residente. Yo he tenido casos, digamos, más o menos graves de filtración en un, en un edificio por una falta de mantención de un termo. Y tuvimos que partir cortando el agua, digamos. Entonces, es eso. Las encimeras, si no las tienen que saber usarlas, en el fondo. Las encimeras, si no las sabes usar, se te lo vas a llevar, se prende, no se dieron cuenta, mayor gasto. Pero en general es eso. Y lo otro que preguntan mucho es que necesito cambiar mi encimera. ¿cambiar ¿Dónde, de dónde qué? puedo- la encimera, necesito cambiar la Ah, encimera o el horno, ya, cuál es la sí. marca, dónde lo compro? Y todo eso está Ah, en la documentación que entrega la ya, inmobiliaria cuando vende
un Ok, departamento, y el dueño debe hacérselo llegar también al arrendatario. Pero más perfecto. que eso no he tenido problema, no. Ok. Eh, Ahora, Yo ¿creen creo, ustedes, de acuerdo a la disculpa Aníbal, experiencia? ¿Sí? disculpa Aníbal, es que quería aportar un poco, yo creo que el principal reclamo de los residentes puede venir por la alza de la cuenta de luz durante el invierno. Eh, Ahí es generalmente el aumento que nosotros podemos tener asociado directo al tener el full eléctrico, porque si bien lo que nombra Francisco es importante, estamos hablando de que en gran parte corresponde a las unidades, donde nosotros no tenemos mucha injerencia para recibir reclamos o poder ayudarlo de fondo. Podemos ayudarlo con una información, con un dato. Podemos ser Pero en mi mediadores. Claro, en mi caso principal es el reclamo de que aumenta el consumo durante el invierno y aumenta el gasto común, así como el otro edificio aumenta por la cuenta del gas. Claro, al final es casi lo mismo, digamos, son reclamos muy, muy típicos. Eh, Ahora, referente a la experiencia de cada uno, ¿creen ustedes que los edificios full eléctricos ayudan realmente a mejorar la eficiencia energética y la sustentabilidad, digamos, de las comunidades o anda por ahí nomás? ¿Qué opinan de acuerdo a la experiencia de cada uno? ¿Quién se atreve? A ver, bueno, de hecho, el gas es un recurso no renovable, ¿no es cierto? Claro, La energía eléctrica tú la obtienes de diferentes formas, hidroeléctrica, por paneles solares. Hay edificios que funcionan con paneles solares, ¿no es cierto? claro. Está la energía eólica, la mareomotriz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un gran aporte, digamos, de los edificios eh, eléctricos, full eléctricos, en cuanto a la sustentabilidad y trabajar, digamos, en colaborarle al planeta, digamos, a que dure más tiempo. Perfecto. Mi Los demás, ¿qué opinión, opinan? Humberto. mira, Aníbal, la verdad que yo, a ver, el Full Electric yo creo que tiene que ser un conjunto de varias cosas. Ya, si bien es cierto, estamos con el planeta y todo el tema, aquí lamentablemente o favorablemente lo más importante es cómo ataca el bolsillo de cada uno de los copropietarios. Por lo tanto, un edificio full electric tiene que tener varios temas importantes. Primero, saber que el agua caliente está diseñado para la cantidad de baños y para la cantidad de personas que está el departamento. Las paredes de ese departamento tienen que estar también asociados a que las temperaturas puedan quedarse adentro, porque tú pones un full electric en un edificio de 30 años donde claramente la materialidad era 0% calor adentro, ¿cierto? Pero que no se caiga ni una taza de adentro, no va a funcionar, porque voy a tener que tener una cantidad de calefacción adentro importantísima. Sin embargo, los edificios actuales tienen materiales que permiten que el calor con poquito se caliente. Por lo tanto, ahí hay un tema no menor. El full eléctricamente también puede ser sumado, como decía Francisco, a paneles solares para las áreas comunes. O sea, no significa que algo no permita lo otro. Por lo tanto, yo creo que si tú o el edificio es capaz de accionar con cada uno de esos componentes, colocar, por ejemplo, que ahora yo tengo la suerte de tener un edificio de que hay un enchufe dentro de cada departamento, un enchufe que está exclusivamente para la carga de celulares para que el generador lo ayude a eso. Todo eso aporta, o sea, sin lugar a dudas, si vamos sumando, va a sumar súper bien y sobre todo algo que yo creo que voy a morir en esta batalla peleando, que es concientizar a los copropietarios de que en invierno, si quiere estar caliente de las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del otro día, eso le va a costar buenas lucas. Por lo tanto, tienen que entender cómo funciona el calefaccionarse, cómo funciona también el agua caliente en los termos, que tienen que hacerle mantenciones. O sea, hay un conjunto. Si tú me dices, ¿funciona? Sí, pero a mí funciona cuando tú juntas cada una de estas piezas que estoy comentando. O sea, yo creo que es súper bueno, pero con todas estas pequeñeces que deben de también asumir el copropietario. Perfecto. Ahora, Gracias. también Sí, Francisco.
Sí, mira, hay otra cosa muy importante, ¿ah? Yo la verdad es que en los edificios que administro he tenido la suerte que no tengo reclamos por alzas desmedidas de la energía eléctrica, pero eso es producto de que hemos hecho un tremendo trabajo en, por ejemplo, los estacionamientos, colocar detectores de movimiento. Entonces, de un estacionamiento que estaba con una cantidad Perdón, claro, de tubos fluorescentes permanentemente encendidos, que primero eran tubos fluorescentes de los tradicionales, los cambiamos a LED, claro. que también tiene un costo adicional cambiarlo a LED. ¿Ah? Les pusimos detectores de movimiento al 90% de los tubos, y la verdad es que eso, acompañado del mismo trabajo, pero en los pasillos y en los espacios comunes, hemos logrado mantener una cuenta de energía eléctrica bastante aceptable y sin vernos afectados por esas grandes alzas. Es una muy buen aporte los detectores de movimiento y uno puede hacer un... Yo los he comprado afuera por internet y los compro y los armo. Tengo un eléctrico que me arma las luminarias, le paso las cosas en forma separada, él las arma y tenemos muy buena respuesta en términos de ahorro energético. Yo tengo otro Perfecto. dato de ahorro Sí, energético para esos condominios y va en la maquinaria pesada que usamos. Las bombas que ocupamos para llenar los estanques acumuladores de agua potable, tú los puedes automatizar con horarios de llenado y eso te permite que no se llenen en el horario punta que tiene tu boleta. Y eso también baja bastante la boleta. Es muy buen interesante lo que punto. dice Liseta, ¿eh? Porque Muy buen acuérdense punto. acuérdense que en el ICG, cuando hay más pic en un tiempo determinado, te cobran multa. Sí, mira, yo Y creo que los esto, edificios eléctricos nos dan un montón de posibilidades de poder sí, automatizar lo más que podamos. Obviamente una sala bomba no la vamos a automatizar porque el propietario necesita agua constantemente, Claro. pero sí hay muchas otras cosas que podemos automatizar directo desde el tablero, desde dispositivos con timer hasta dispositivos multitecnológicos que hay ahora que se conectan. Yo creo que por ahí va el fuerte de nuestra gestión con el tema de los edificios eléctricos. Ok. Para terminar, quisiera preguntarle a cada uno, pero voy a empezar por Anita, si hoy tuvieran que elegir entre administrar, porque solamente pueden quedarse con una de esta administración, dos edificios exactamente iguales, uno con gas y otro full eléctrico, ¿cuál escogerías, Anita, y por qué? el full eléctrico. ¿Por qué? Primero, primero por el tema de la sustentabilidad del edificio en sí, porque trabaja 100% con electricidad. Si no tengo la electricidad, digamos, de forma completa en el edificio, tengo un generador que lo puede transmitir. Segundo, por el Teleelectric es 0% huella de carbono. Y ahí tenemos que complementar como administrador con otro tipo de cosas. Por ejemplo, si ya tengo la ventaja de que como administrador soy una ayuda a este medio ambiente teniendo un edificio full electric, también me encargo de los residuos que este edificio puede generar y hacer un buen tratamiento de esos residuos y tengo una gestión, digamos, consecuente desde el inicio y cómo es el edificio hasta donde terminan sus residuos de todo tipo, digamos. Y segundo, porque claro, tiene menos costo, encuentro yo, para la comunidad por el tema de las mantenciones. Perfecto, gracias. En tu caso, Francisco, la Sí, también. misma pregunta. También porque el full eléctrico da menos trabajo, da menos trabajo. Si bien es cierto, está, insisto, en el tema de las mantenciones individuales de cada unidad, el tema de obtener el sello verde realmente es un parto gigante. Es muy complejo. Yo llevo en una comunidad un año y medio tratando de obtener el sello verde. Claro, es Claro, una comunidad de 30 años, ¿ah? No sí, existían los complicado. full eléctricos en esa época, pero que entre que el residente no está, que el residente está Mm. fuera del país, vuelve en 3 meses, o que el residente no se encuentra o está enfermo, etcétera, etcétera, es realmente Perfecto. es difícil. Pero me quedo Ya. con el full electric, de todas maneras. Gracias, Francisco. Humberto, la misma pregunta para ti.
elige ahora? O calla para siempre, ¿no? No, yo creo que full electric. O sea, hay que primero adecuarse a los tiempos. Vamos para allá. Yo creo que el full electric es una energía limpia, una energía que, como decían aquí los colegas, si sabemos trabajarla, podemos optimizar mucho los recursos. Claramente al administrador le da menos pega, eso es inevitable, pero también nos pone a nosotros una vara muy alta, que tenemos que capacitarnos en nuevas energías renovables y tenemos que capacitarnos aún más en lo que, cómo funciona un full electric. Full electric no es llegar que la energía entra y traspasa y da a cada uno de los equipos. No, es cómo optimizar con este full electric la sala de bomba, cómo concientizar al copropietario, cómo generar acciones positivas frente a la comunidad y también tener respaldo de qué hacer con los nuevos planteamientos de seguridad. Yo creo que sin lugar a dudas Full Electric es lo que viene en tendencia y lo que debería funcionar para los demás edificios que se están construyendo. Muchas gracias. Eliseth, también la misma pregunta. Em, yo también me quedo con los full electric. Siento que yo siempre digo, todos los mantenedores son un brazo nuestro o una extensión de nosotros. Siento que interactuamos con mucho menos gente para que la operación del condominio funcione. Si bien concentrada más en el tema eléctrico, indudablemente. Yo no siento que tengamos menos pega con el full electric. Siento que nos permite concentrarnos en otras tareas que todas las comunidades tienen, que a veces no podemos al 100% porque justo la caldera falló, porque justo esto otro, entonces que nos hace un poco salirnos de la línea para después volver a atender los otros requerimientos de la comunidad. Perfecto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos contado su experiencia. Curioso, los cuatro invitados están de acuerdo en elegir a un edificio full electric, lo que habla muy bien entonces del sistema, y nos han explicado bastante bien también lo que significa para cada uno de los administradores el tener este tipo de administraciones. Le damos las gracias también a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, mantenimiento de ascensores, de lo que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, abogados y profesionales expertos en actualización de los reglamentos de copropiedad, y Vivo en Condominio.cl, empresa especializada en auditoría, asesoría contable y capacitación de administradores. Y por supuesto, como les estaba diciendo a cada uno de nuestros invitados, a Eliseth, que ya ha estado varias oportunidades, a Francisco, que es primera vez, Ana también y Humberto. Así que a cada uno de ustedes muchas gracias, también a nuestros auspiciadores, como ya le dije, y a quienes nos están viendo, que nos acompañan todos los días jueves a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo jueves con otro tema que seguramente les va a interesar muchísimo. Nos vemos. Chao. Hasta luego, Chao. gracias. Hasta luego, No se saludos a vayan, todos. chicos, no se vayan.